De la cuarta temporada de Con Iniciativa Top Leaders, producida y presentada por el licenciado Luis Martínez Coravieta. Luis Martínez Coravieta. Motivar, inspirar, liderar. Continuamos con la grabación de la entrevista de esta mañana de tema recursos humanos y capital humano. Segunda parte de esta riquísima charla sobre recursos humanos en unión, grabación Argentina, Cádiz, Sevilla, perdón, y Tenerife. Estamos admitiendo a Andrea Nielsen, Andrea Linardi, otra vez para retomar la entrevista que habíamos dejado a mitad. Andrea Linardi desde Buenos Aires, Argentina, Andrea Nielsen desde Santa Fe, Argentina, y en un momento José Juan. Siento este problemita técnico, pero bueno, por ahí vino bien una pausa, Andrea. Andrea Linardi. Sí, no pasa nada. Uno tiene que humanizar el mundo virtual, con lo cual, tranquilidad. A todos nos pasa en todos momentos, no pasa nada. Totalmente. Quizás el tema es la actitud y resolver en el momento, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Los problemas se gestionan, nada más. Exacto, tú como coaching lo sabes más que nadie. Mira, Andrea, la segunda entrevista que realicé en este arranque con Iniciativa Top Leaders, siempre me gusta tocar un tema de súper actualidad. Entrevisté a Axel Yutorán de Buenos Aires en el tema de inteligencia artificial y quería preguntarte hoy cómo está esto, cómo influirá la introducción de las AI en el sector de recursos humanos. Si tienes en este momento algún concepto en tu cabeza. Sí. A ver, es una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque el impacto de la inteligencia artificial, yo creo que todavía estamos todos midiéndolo en varios campos. Sí, me gustaría poner el énfasis en lo que uno va leyendo y va investigando y va escuchando. Creo que hay dos puntos en los cuales tenemos que prestar por lo menos un poco más de atención. Uno es que la inteligencia artificial, si bien acá está también José José Juan. Juan, bienvenido en este segundo capítulo. José Juan, te Aquí introducimos. Andrea Linardi está hablando de la influencia de las AI o no en el sector recursos humanos. Sí, yo estaba comentando, digamos, que uno de los puntos más importantes es que la inteligencia emocional trae en el mundo interpersonal, independientemente, digamos, de recursos humanos, interpersonal, pone la luz y pone el foco en la importancia de nuestra habilidad interpersonal, de nuestra inteligencia interpersonal en empatía, en escucha, en comprender qué le sucede al otro. Los estudios lo que demuestran es la inteligencia artificial, en eso por lo menos, hay algunas cosas que está avanzando, pero es como la arista en la cual los seres humanos vamos ganando la carrera, ¿no? En todo lo que es análisis de datos, todo por lo menos vislumbra que vamos a quedar atrás prontamente. La inteligencia artificial va por este carril y vamos a quedar relegados. Pero todo lo que es empatía, escucha entre líneas, creatividad, por ejemplo, una conversación difícil, cómo ajustar el diálogo, la palabra, el acto, el gesto, en pos de hacer sentir mejor al otro. Ahí hay una beta en el cual los seres humanos debemos poner como mayor fortaleza y entender que ese es el gran aporte que vamos a tener en los negocios. Porque todo lo que es técnico, si el camino sigue avanzando en esta línea, vamos a tener un gran competidor, ¿no? En Estados Unidos ya los abogados, los médicos, saben que los estudios de casos, la inteligencia artificial está estudiándolo con mayor probabilidad de certeza que los propios médicos y los propios abogados. Todo lo que es análisis de datos, ahí vamos a perder la carrera, si es que ya la estamos perdiendo, digamos. Pero vuelvo a lo que es la sutileza, la empatía, la emoción. Esto que acababas de comentar cuando abrimos el Zoom, esta adaptabilidad, esta resiliencia, esta flexibilidad en la toma de decisiones ante el contexto imprevisto, ahí el hombre gana. Esta es la mirada, ¿no? Y ahí tenemos que poner el foco, por eso digo la creatividad, la conversación difícil, cómo decir
algo para que el otro lo sienta positivamente cuando sé que el mensaje que estoy dando es difícil de recibir. Ahí requiero como una estrategia mucho más tailor-made, ¿no? Digamos, mucho más ajustada a la situación. Y ahí creo que nosotros tenemos una ventaja competitiva importante. Qué loco esto, ¿no? Hablar de ventaja competitiva frente a la inteligencia artificial. Pero bueno, así lo quiero poner realmente en esas palabras. Nuestra ventaja competitiva como seres humanos frente a la inteligencia artificial. Creo que hoy te estamos creando cátedra con todo lo que estás diciendo. José Juan, como tú estás lo tuyo es la tecnología, ¿cómo estás viendo esto, la introducción de las AI en tu mercado? Bueno, conecto un poco con lo que estaba hablando Andrea, o sea, es parte del mismo discurso y tal. O sea, en el tema de las AI, yo creo que hay que desmitificar varias cosas, o sea, o hay que cambiarlas de contexto. O sea, el concepto AI contra persona no tiene mucho sentido. La AI es una cosa que hemos inventado nosotros, que hemos creado, que ha creado el ser humano porque tiene que satisfacer una serie de necesidades. La necesidad fundamental por la que ha sido creada y va a desarrollarse la AI es porque hasta ahora hemos creado un sistema global de intercambio de información donde hemos almacenado muchísima información. Y es complicado, y hemos llegado a un punto en el que esa cantidad de información sobre personas, organizaciones, artículos, tal, o sea, todo lo que es Internet, todo lo que hemos aportado en Internet, todo lo que hay en Internet, todo lo que hay en cualquier sitio, que estará en Internet también, cada vez es más difícil de encontrar, cada vez es más difícil de coordinar, y hemos inventado una herramienta que nos va a permitir eso, nos va a permitir que nos dé esa información mucho más coordinada y tal. ¿Que eso va a suplir una serie de profesionales y tal? Pues sí, pues como cuando se inventó la calculadora, pues había gente que multiplicaba y hacía de memoria y dijeron, joder, pues ¿para qué voy a multiplicar con 14 cifras y 3 decimales si tengo una calculadora que me lo da en el momento? Pues ahora va a pasar. Simplemente yo lo veo como un paso más, no lo veo como como un contrapunto, como una pelea, ya, sino lo veo como un paso más, como fue la máquina de vapor, como ha sido a Internet, fue el ordenador, fue la calculadora, pues ahora tenemos una herramienta más que es ahí, que simplemente lo que me va a hacer es darme esa información mucho más coordinada y buscar, y que no me haga a mí perder el tiempo buscando y coordinando, que me va a costar mucho más tiempo y esfuerzo que con esta herramienta que me lo va a dar más resuelto. Con lo cual tendremos que meterlo dentro de nuestras ecuaciones. O sea, es un sistema que tendremos que usar porque está ahí para ser usado y nos va a dar mucho rendimiento. La tecnología sin rumbo no tiene sentido. O sea, hablar de tecnología y hablando de tecnología en recursos humanos no tiene sentido. O sea, poner una AI en una empresa, volvemos un poco a ese paradigma o a esa idea que tiene el ser humano de yo me compro esto, le doy al botón y yo no sé qué es lo que es, pero ya me lo hace por mí. Eso no funciona. O sea, vamos a ver, en una organización que no sabe dónde va, que no tiene estructura, que no tiene datos de sus empleados, que no fomenta la globalización, que no crea, no tiene pensamiento creativo, que realmente no tiene un más allá, el poner una IA, una AI, no te va a solucionar nada, no te va a cambiar la empresa. Es más, muchas veces te la puede agravar, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque es una herramienta que hay que saber utilizar y que hay que poner en su momento. O sea, están para ser usadas. Nosotros en recursos humanos tenemos que crear esos objetivos dentro de la empresa, tenemos que ser globales, tenemos que sobrepasar. O sea, y en estos momentos hay cosas que tenemos que dejar atrás. O sea, antes cuando hablábamos, yo llevo tiempo hablando en recursos humanos y trabajando y viendo recursos humanos. Todavía hay mucha gente que para los recursos humanos es contratar a una persona de fuera y pagar una nómina. Ya tengo recursos humanos. No, vamos a ver, hay que pasar una serie de temas. O sea, hay que crear una estrategia de personas, hay que crear un desempeño, hay que crear un objetivo, hay que crear un ambiente de trabajo, hay que crear una estructura, hay que crear un sistema de comunicación interno. El tema de la nómina como comodital lo vamos a pasar. O sea, antes, para eso están las herramientas que lo hacen. O sea, el pagar a un trabajador es normal. O sea, no por eso tienes un mejor trabajador. O sea, le puedes pagar más o menos y podrá ser un poco mejor, un poco peor, pero dentro de un año, pagándole lo mismo, será mejor o peor. Si no tienes un cuadro de formación, si no tienes una estrategia dentro de tu empresa, las herramientas no te van a servir. O sea, lo que quiero hacer entender es que la tendencia de recursos humanos es en establecer nuevas estrategias.
Y para eso utilizaremos estrategias. No vayamos a pensar que usando tecnología ya hemos cubierto el 90% o el 99,9% del camino. No hemos cubierto nada. El que ahora mi programa diga que ya tengo una AI, y eso está muy bonito, pero hay cosas que subyacen dentro de la estrategia de recursos humanos que después, cuando la pongas en marcha, cuando la tengas estructurada, cuando la cambies, cuando la vuelvas a cambiar, entonces cuando el tener herramientas que te permitan esa flexibilidad y tal, tendrán su importancia. Perfecto, rompedor, valiente y desmistificando cosillas. Andrea, ¿tu percepción en este aspecto cuál es? O lo que tú estás viviendo dentro de tu organización con las AI. Dentro de nuestra organización está justamente la tendencia es incluir, sobre todo en la parte de búsqueda de personal, pero siempre con la mirada humana, como un poco lo que decía Andrea, ¿no? La inteligencia artificial nos puede ayudar en una búsqueda, nos puede ayudar a encontrar un candidato, pero siempre la última palabra la va a tener el humano, porque es donde vamos a estar viendo los valores, es donde vamos a estar viendo ese match que hace el candidato con la empresa y la empresa con el candidato. Si realmente es la persona adecuada, si siempre la última palabra la va a tener la persona, porque estamos viendo esas habilidades blandas que hoy la inteligencia artificial no puede manejar aún, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde vamos a ganar la carrera, exactamente. Perfecto. Andrea Linardi, desde Buenos Aires, por si alguien empieza a ver la conferencia en este momento, ¿nos cuentas un poquito de tu parte literaria, de tus 2 libros? Sí, Luis, ¿puedo hacer una acotación al tema de Claro. recién que me quedé? Porque hay un mensaje que recién la escuchaba Andrea y me gustaría así eso reforzarlo. Por supuesto. Lo importante de la capacitación continua nuestra, ¿no? Nuestra, de la gente que nos está escuchando, de todos, en esto de las habilidades blandas, ¿no? Normalmente hablamos de habilidades blandas, tal cual como recién decía Andrea, mal llamadas habilidades blandas. Hoy va a ser nuestra diferencia en la gestión. Entonces sí, la verdad es que no lo dije, y perdóname Luis que vuelva, No, por pero favor. me parece muy importante que prestemos atención a no minimizar la importancia de las habilidades blandas, como llamamos globalmente, a lo que va a ser nuestra diferencia en el desarrollo profesional. Simplemente eso no lo dije y la verdad que me quedó como un pendiente y escuchaba y digo, me parece importante reforzarlo. Así que Me disculpame volver encanta estos a la pregunta matices. anterior. Estos matices son los que enriquecen esta charla, esta tertulia de recursos humanos. ¿Nos cuentas, si lo deseas un poquito, nos Sí. vendes un poquito tus libros? Sí, claro. Mi primer libro lo escribí junto a un colega, Miguel Cortina, y hicimos marketing para recursos humanos. Justamente esta combinación que yo comentaba, ¿no? Yo venía del mundo del marketing y pasaba a recursos humanos, mal llamado recursos humanos, ¿no? Todos hablamos de recursos humanos, pero es un horror el término recursos humanos realmente, ¿no? Pero bueno, todos hablamos así convencionalmente de recursos humanos, y fue todo el foco en la comunicación interna hacia la marca empleadora. Cómo construimos una marca empleadora, digamos, que atraiga a talentos en los negocios a través de un plan de comunicación interna y comunicación externa. El foco del libro está puesto en la parte interna, comunicación interna para lo que es marca empleadora. Y el segundo libro es Mujeres y Negocios, la inclusión que las organizaciones requieren, que está justamente basado en lo que fue mi tesis doctoral, en la investigación que hice sobre el desempeño de la líder en las mujeres, en los negocios, y el testimonio de 16 líderes de todo lo que fue Latinoamérica, de lo que es Latinoamérica, contando sus historias, porque yo no quería solamente contar la mía, quería, digamos, tener un compilado de experiencias que pueda servir como guía o como alivianar, como siempre digo, el camino de las que vienen detrás nuestro, ¿no? Aquellas que tenemos un poquito más de experiencia, años, es la responsabilidad alivianar el camino de las que vienen detrás. Qué interesante, Andrea. Volviendo con Juan. Juan, dentro de tu compañía o de lo que estás oliendo en el mercado, ¿qué tendencias o perspectivas nos adelantas sobre el sector recursos humanos, capital humano? Bueno, desde nuestro punto de vista, lógicamente hay muchos puntos de vista. Y también
también dependen del sitio. O sea, no es la misma la perspectiva de México o de Iberoamérica que una perspectiva más o sea, o las necesidades o el camino europeo, incluso el camino de Gran Bretaña, como separación del camino europeo. O sea, hay diferencias. Podemos decir que son matices, pero no son matices que luego cambian mucho. Entonces, hay una gran disyuntiva ahora. Realmente había mucha unanimidad, mucha y tal, pero está empezando un poco a romperse. De hecho, hay mucho, como decía Andrea Nielsen y Andrea Linardi también, mucho tema de comunicación interna en el ambiente. No termina de asentarse en la mente de los directores de recursos humanos y de los CEO, solo en casos puntuales por objetivos, pero como parte de su cultura, pero es muy importante. De las cosas que nosotros estamos sacando, o sea, o que ya tenemos para sacar de aquí a final de año, por ejemplo, hay mucha tendencia a crear indicadores para estrategias de negocio, o sea, para estrategias de empresa, no grandes informes, grandes dibujos muy bonitos, gráficos, no hay información relevante para la estrategia. Y sobre todo, yo creo que es una tendencia que eso sí puede ser bastante general, incluir recursos humanos en el resto de la empresa. Es decir, los datos de recursos humanos junto a los datos de RPA, los datos de logística, los datos financieros, o sea, el no departamentalizar, o sea, nos estamos dando cuenta que hay el experto en recursos humanos solo es en recursos humanos y te va a dar una información, incluso puede ser que te la dé hasta estratégica de recursos humanos, pero el departamento del RP, o sea, el departamento comercial, el de sales, el de marketing, que no tiene nada, o sea, que en teoría no tiene nada que ver con esto, está generando también sus propias estrategias empresariales, o sea, sus recomendaciones de su organización. Y en logística está pasando igual. Entonces, parece que cada uno tiene una visión de una empresa distinta, porque no existe, primero porque no existe una comunicación entre ellos y porque tampoco parece que no existe una comunicación entre sus datos. Si pusiéramos en unión, y aquí usamos ya las herramientas que tengamos que usar, y uniéramos cuando forma una persona, o sea, la formación que se le da a una persona con respecto al proceso de onboarding que se le ha hecho de formación y de entrada en la empresa, y con respecto a la productividad, dependiendo de su puesto de trabajo y tal, y la percepción que tiene el manager de él, o sea, si todo eso lo pusiéramos en común, creo que eso es lo que están empezando a buscar y lo que debemos de empezar a otorgar en recursos humanos, que es dejar de ser recursos humanos y ser toda la empresa. Esa es el gran valor o el gran poder o la gran renuncia que tendrá que hacer recursos humanos, porque recursos humanos es toda la empresa. Un director comercial y un director de logística también es parte de recursos humanos. Y además tiene que hacer política de recursos humanos. Y los datos tienen que estar cruzados. Los datos son únicos, la empresa es una. No son 4 departamentos que están peleándose entre ellos y que cada uno da una historia y un dibujo más bonito. O sea, las empresas ya no se pueden permitir eso. Sobre todo porque hoy, y pongo un ejemplo un poco, hoy vendemos tornillos, pero mañana podemos vender cucharas. Esas son las empresas de hoy. Entonces, tienes que tener esa cohesión, tienes que tener una uniformidad en tu comunicación y tienes que saber exportarla. El tema de recursos humanos es apasionante, o sea, creo que un poco se me nota también un poco Sí, no, en la explicación y sigue siendo apasionante desde hace montones de años y lo seguiré haciendo. Te compro. Me has vendido muy bien, no, me encanta, destilas pasión como Andrea también, me los como a los dos. José, Es que si no lo haría. sí, José Juan, yendo a la parte literaria, académica, digamos, corriente de pensamiento, ya hay escritores, no importa la parte del mundo, que estén hablando de esto que tú hablas. Estamos empezando a vislumbrarlo. O sea, por ejemplo, Andrea Linardi ha hablado de comunicación interna, es verdad. O sea, hay una tendencia de comunicación interna. La comunicación interna que viene de marketing y que viene de las páginas web y que vienen de redes sociales, sí, pero eso hay que interiorizarlo en recursos humanos, eso hay que ponerlo, eso hay que moverlo, hay que agrandarlo. Entonces estamos teniendo, pero eso tenemos que moverlo. O sea, sí, se está hablando de eso. O sea, cuando estamos hablando de la IA también es una de las herramientas para poder hacer unificación.
sea, puede decir ahora que mismo... Perdón, no, ¿se dime, puede dime. decir que en este momento de la historia del rubro recursos humanos estamos en un momento disruptivo o en evolución? Sí, o sea, creo que podemos estar en un momento disruptivo. Siempre que nos deshagamos de los pesos muertos que ahogan la estrategia de recursos humanos Perfecto. y que hoy por hoy siguen teniendo mucha preponderancia dentro de la empresa y que es con lo primero que nos encontramos. Con lo primero que nos peleamos para ser un cliente no es ni con nuestro producto ni con el precio, es con esa figura de toda la vida, la de los manguitos, como hay algún artículo por ahí, la figura de los manguitos que está ahí haciendo un cheerleader, no sé qué, y tú dices, espérate, esto, si empezamos así, mal vamos a terminar. Si dejamos todo eso, porque los CEOs a partir del COVID parece que se les ha caído un poco la venda, lo que hay que hacer es que no se la vuelvan a poner. O sea, ese también es un problema de recursos humanos, es uno de nuestros trabajos. O sea, parece que estamos entrando, o sea, en ese momento seremos disruptivos, pero la disrupción no es porque uno quiera hacerlo, es porque tienes que proponer cosas que sean buenas para la empresa, pero que cambien completamente su forma de verse y de que la vean. Perfecto. José Juan, paso con Andrea, que me tengo mucha ilusión porque nos cuente en lo que queda de este año y para el 2024, en qué cositas anda ella en Argentina a nivel recursos humanos. Andrea Linardi. Andrea Linardi, creo que no me está escuchando, Andrea. Andrea. Pensé que Andrea Nielsen, perdón, Andrea, perdón. no hay problema, no hay problema. Justo coincidimos dos, Andrea. Bonitas del en vivo. Andrea, te preguntaba que me hacía ilusión escuchar qué tienes entre manos para lo que queda el 2023 y el 2024 a nivel profesional. Mira, estoy con un desafío hace un año, justamente en esto de la capacitación continua. Abrí una escuela de negocios virtual. Si algo nos enseñó el COVID es que a través de este bichito podemos capacitarnos perfectamente en cualquier latitud. Y estamos haciendo diferentes capacitaciones con un foco muy en resultados, en negocios, en globalización, ¿no? Lo que estamos buscando es que estos cursos estén representados. Bueno, ahora estoy metiéndome en España, pero desde Estados Unidos, en toda América, digamos, hay gente representada en alumnos, en docentes. Así que muy contenta en poder dar una herramienta en la cual podamos compartir conocimiento, que de eso se trata, ¿no? Un aprendizaje colaborativo, en el cual cada uno, en base a su experiencia, pueda aportar una mirada distinta. Los debates tienen que ser justamente de mucha opinión, de mucho debate confrontativo en el buen sentido, ¿no? ¿Qué pensás y cómo lo fundamentás y qué me haces pensar a mí diferente? Ahí está la riqueza de un aprendizaje. Si vamos a estar todos de la manito acordando los puntos de vista, ¿dónde está la riqueza? La riqueza está justamente en opiniones distintas, en miradas distintas, en esta realidad poliédrica. ¿Qué mira Luis? ¿Qué mira Juan? ¿Qué mira Andrea? Ahí está la riqueza. Así que Upskilling Business School viene con ese formato, digamos, y con ese objetivo. Ese es el desafío que en lo personal tengo para el 2023-2024. Qué fantástico. Y coincide con el concepto que estamos en una sociedad globalista, pero también por otro lado, José Juan hablaba de que no podemos hablar de recursos humanos así en estanco o en un paquete, porque la visión en México es distinta, la visión en Latinoamérica es distinta. Y interesante esta riqueza de charla que hemos tenido. Andrea, para lo que queda del 2023 y 2024, ¿cuáles son tus proyectos? También dentro de nuestra empresa, llevar adelante todo un programa justamente de reorganización y de unión dentro de las áreas, un poco lo que estaba contando José Juan, de empezar desde la comunicación interna hasta tratar de lograr que la empresa no se llame más recursos humanos nuestra área, sino que se empiece a llamar capital humano. Comenzamos cambiando esa palabra, porque creemos que las personas son el capital más importante de la empresa, por lo tanto debemos nosotros empezar cambiando desde la palabra de cómo se llama el área hasta la unión y la compatibilidad de áreas y el trabajo en equipo de todos. Entonces,
Bueno, creo que es desde los líderes de donde tenemos que empezar el trabajo para que después toda la empresa siga ese comportamiento, ¿no? Bueno, y ahí está nuestro objetivo final. Y por otro lado, bueno, en lo personal, voy a tener el honor el mes que viene comenzar un posgrado con la señora Linardi. Así que bueno, creo que más que importante eso, es una gran profesional. Me encanta, y desde Coniciativa me encantaría que siguieras como asesora honoraria de este programa, que lo que busca es seguir creciendo. Un honor y muchas gracias. José Juan, ¿nos cuentas también en esta línea cuáles son tus cosillas para el futuro? Bueno, creo que más o menos lo he estado transmitiendo Sí. en la conversación que hemos tenido. O sea, hay muchas líneas, hay mucho trabajo que hacer. O sea, a mí me apasiona los recursos humanos internacionales. Cuando digo internacionales es salir de la zona de confort de la empresa y ver un poco qué pasa aquí, qué pasa allí, qué nuevas actividades. O sea, también las actividades concretas tienen sus necesidades concretas y eso repercute en las relaciones con su fuerza laboral. Da cosa ya decir recursos humanos después de lo que ha comentado Andrea Nielsen, pues es verdad. O sea, realmente tenemos que salir de ahí y para mí es fundamental. O sea, para mí, a partir de, o sea, lo que tengo así a medio plazo y tal es la salida afuera. O sea, el entender a las empresas y a los empleados y a las relaciones fuera de la zona donde trabajamos, en otros países, en otros sitios, y estamos haciendo cosas también en otras latitudes. Y la verdad yo creo que es apasionante. Al final, intentar ver, bueno, eso es siempre llevo el filósofo en la mochila y el intentar ver un patrón, intentar descubrir un esquema en la diversidad, yo creo que es apasionante y es un poco a lo que creo que ahora mismo estoy muy bien en eso. Fantástico. Realmente un honor haber estado en esta mesa coordinada por Andrea Laura Nielsen desde Buenos Aires, con la presencia de Andrea Linardi, José Juan Martín en este momento desde España. Gracias por haber participado en Coniciativa Top Leaders. Me gustaría en el futuro, si vuelvo a tocar estos temas, contar con la posibilidad de tenerlos otra vez. Placer. Sin problema, cuenta con nosotros. En otra grabación. Y bueno, les comento que con Iniciativa, bajo la idea de Iván Manuel Ronrón desde Galicia, me ha dado la idea de crear Conseguridad, que es un sector que desde los inicios ha sido muy leal y un gran apoyo para Coniciativa. Y estamos lanzando Conseguridad el sábado que viene con la presencia de 3 grandes figuras del sector seguridad, no solo lo que es seguridad en general, sino también desde el ámbito comercial de la seguridad. Así que el sábado que viene lanzamos nuevo producto con seguridad de Coniciativa Top Leaders. Felicitaciones. Fantástico. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por haber estado haber dado parte de su tiempo. Hoy tuvimos esta novedad de 2 partes, incluso me estoy pensando hacer 2 partes en el programa, que queda muy, muy, muy chulo, como se dice en España. Y bueno, Andrea Linardi, Andrea Laura Nielsen, José Juan, muchas gracias por haber estado en Coniciativa Top Leaders. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias por la despedimos. invitación. Gracias a todos. Venga, buen día, hasta luego, muchas Adiós. gracias. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau.